Buenos días, el día de hoy les haremos la presentación de nuestro proyecto semestral titulado MicroARNs en el riñón como biomarcadores para la detección de lesiones renales. Los integrantes somos María Alejandra Vargas, Sara González, Andrés Fuentes y Ellen Kim. Somos estudiantes de segundo semestre de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Haremos esta presentación para la materia de Biología Molecular con la docente Nancy Castillo. Uno de nuestros objetivos con esta presentación es mostrarles cómo algo tan simple como un biomarcador puede generar señales que indiquen cambios en el organismo. Asimismo, queremos que conozcan un poco más los microARNs. Y por otra parte, tenemos este esquema en el cual se pueden apreciar los artículos que revisamos con el fin de obtener mayor información para nuestro proyecto. Estos los abordaremos de forma secuencial con el fin de generar un mejor entendimiento. Por esto comenzaremos por conceptos básicos como lo son qué es un microARN, qué es un biomarcador, hasta llegar a algo que pudimos encontrar bastante importante como lo son los microARNs específicos que actúan como biomarcadores en lesiones renales. Buen día, mi nombre es Robert Andrés Fuentes Niño, estudiante de segundo semestre de Medicina, y les vengo a hablar sobre los microARN en el riñón como los marcadores capaces de la detección de lesiones renales. Vamos a comenzar la exposición con una pequeña definición de lo que viene siendo el microARN. Esta siendo una molécula endógena de ARN de vital importancia por su función de controlar la expresión génica. Más o menos de una longitud de 21 a 25 nucleótidos de cadena simple que mediante diversos procesos es capaz de silenciar o inhibir ciertos genes. Esto es muy importante para la creación de nuevos tratamientos de enfermedades, un tema que iré desglosando mediante la exposición. Pero bueno, ¿cómo funcionan esos microARNs? Esos microARNs son genes endógenos que se transcriben y dan lugar a pequeñas moléculas en forma de horquillas denominadas pre-microARN. Estas serán procesadas luego por nucleasas denominadas brocha. Lo que hacen es eliminar los pequeños segmentos que no están unidas por cadenas dobles, creando la molécula pre-microARN. Este pre-microARN posteriormente saldrá del núcleo celular mediante transporte activo. Encontrándose ya en el citoplasma, volverá a ser procesado por otra nucleasa denominada DISC, creando las ARN interferentes. Estas ARN interferentes se acoplarán a un complejo en RIX, que luego de una degradación de los oligonucleótidos, trasladará esta cadena de microARN a una cadena simple de ARN mensajero, que será perfectamente complementaria. Esta unión lo que hará es una inhibición, un silenciamiento del gen, impidiendo que éste se active. Esto ya sea por la degradación del ARN mensajero o la inhibición de la traducción del gen. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de las microARN en el diagnóstico y desarrollo de enfermedades? El proceso normal de todo esto es la creación de proteínas. Los microARN lo que hacen es inhibir los genes que van a crear esas proteínas. Pero ¿para qué nos puede servir esto? Esto perfectamente explicado, un ejemplo por lo menos el cáncer. El cáncer lo que hace es que en toda la cadena de ADN, la larga cadena de ADN, empiecen a activarse ciertos genes, cierta diversa cantidad de genes que producen la enfermedad, ya sea el tumor o otro tipo de enfermedades. Estamos con el ejemplo del cáncer. Al poder crear esos microARN, podemos trasladarlos, colocarlos en esos genes que están provocando la activación de esa enfermedad, impidiendo que esos genes se activen y posteriormente impidiendo que se cree una enfermedad, una afección en el paciente. Esto es muy importante porque puede ayudar al control de esa enfermedad o el desaparecimiento total de la misma. Algo muy beneficioso en tratamientos de cáncer, de lesiones renales o entre otras, dado que, como les digo, puedo controlar los genes que están causando esa enfermedad. Eso es lo que tenía que decir relacionado con una pequeña inducción del tema. Posiblemente mis compañeras les irán dando una profundización de todos los temas tratados. Muchas gracias. ¿Qué son los microARN? Los microARN son moléculas de ARN endógeno no codificables, lo que quiere decir que al final de su proceso
no se producirán proteínas. Están descritos como ARN monocuaternarios con una longitud de entre 20 a 25 nucleótidos. Están presentes no solo en humanos, sino también en plantas e incluso en bacterias, lo que nos sugiere que tiene un pasado bastante antiguo. Los microARN son bastante importantes en la regulación de la expresión génica, ya que estos están implicados en la mayoría de procesos celulares a nivel post-transcripcional. El déficit en el funcionamiento de los microARN puede generar algunos agentes biológicos patógenos, los cuales podrían provocar daños fisiológicos en el individuo. Ahora les voy a hablar de la biogénesis o el origen de los microARN. Los microARN son transcritos a partir del material genético no codificante por la acción de la ARN polimerasa 2. Esta nos generará como producto un pri-microARN, el cual tendrá varias kilobases de longitud y una estructura de horquilla. El pri-microARN será sometido a un procesamiento primario que tendrá lugar en el núcleo y estará mediado por una ARN polimerasa 3, llamado DROSHA. DROSHA se unirá con la proteína DGCR8 y producirá un pre-microARN. Este pre-microARN tiene un tallo corto de aproximadamente 2 o 3 nucleótidos, los cuales serán reconocidos por el exportin 5. El exportin 5 básicamente se encargará de transportar el pre-microARN del núcleo al citoplasma, donde se dará el procesamiento secundario. El procesamiento secundario de los microARNs está mediado por un ARN polimerasa 3 llamado dícer. Este producirá un microARN dúplex. Este tendrá que ser desenrollado por una helicasa llamada AGO y se obtendrá como resultado una hebra, la cual posteriormente será el microARN maduro, y otra hebra la cual será degradada por completo en el complejo RISC, provocando así la finalización de la biogénesis de los microARN. A continuación les voy a contar un poco acerca de las hipótesis que hay sobre el modo de funcionamiento de los mismos. Con respecto a la imagen que podemos ver en la diapositiva, tenemos que la unión entre un ARN mensajero endógeno y un oligoARN complementario genera la silenciación del gen. Esto debido a la degradación del ARN mensajero o a la inhibición de la traducción del gen. Por otra parte, tenemos que el modo de funcionamiento de los microARN actualmente no se conoce muy bien, pero con algunos estudios se llegó a la conclusión de que hay 4 formas en las que los microARNs reprimen la expresión génica. Estas son la degradación de la proteína durante la traducción, la inhibición de la elongación de la traducción, la terminación prematura de la traducción y la inhibición de la iniciación de la degradación. Asimismo, tenemos que los microARN pueden degradar un ARN mensajero diana, eliminando la caperuza que se encuentra en el extremo 5' y la cola de poliadeninas que se encuentra en el extremo 3'. Finalmente, tenemos que un fallo en la célula le damos el nombre de daño epigenético y aquí la CP6 es capaz de inhibir a los microARN. Esto debido a que la CP6 es dependiente de la P53 que se encarga del estrés genotóxico y de la H1F1O que es la encargada de la hipoxia. A continuación, mi compañera les contará un poco más sobre los biomarcadores. Bueno, ahora debemos conocer qué es un biomarcador. Como su nombre lo indica, es un marcador biológico que nos puede proporcionar información acerca de la salud o enfermedad de un paciente. Estos se utilizan principalmente para determinar ciertas patologías, para detectar cambios a nivel fisiológico o en respuesta a algún tipo de tratamiento o trastorno.
Un ejemplo es cuando se miden los niveles de glucosa en sangre, que se utilizan como biomarcadores para controlar la diabetes. Entre otros usos de los biomarcadores, pues es cuando nos dan información acerca de los procesos patológicos en el organismo. Es decir, que un biomarcador nos puede determinar la fase en la que se encuentra la enfermedad. En la primera imagen podemos ver que las modificaciones moleculares se pueden clasificar de lesiones a daños celulares y este último pues ya se representa en un síndrome clínico. Y en la segunda imagen podemos ver que, por ejemplo, los niveles de orina nos activan o desactivan los biomarcadores. Y los microARN se clasifican dentro de los biomarcadores de orina. Hoy se sabe que los microARN pueden ser utilizados como biomarcadores ya que tienen la característica particular de que viajan por el espacio extracelular y dan su secreción en la orina. Además de esto, sus niveles se correlacionan específicamente con lesiones renales. Aquí tenemos el sistema urinario, tenemos el riñón y tenemos la nefrona, que es la unidad básica y funcional de los riñones. En esta parte específica de la nefrona, que es llamada asa de Henle, pues ya encontramos los microARNs como un tipo de biomarcadores. En este sentido, los microARNs cumplen con las características especiales para ser biomarcadores. Un estudio reciente demuestra que estos tienen una vida media de aproximadamente 5 días en los cuales pueden ser detectados. Además de esto, los microARN se transportan en el plasma y pueden ser aislados en la orina, lo que aumenta su utilidad, su potencial y su especificidad. A continuación, se dan a conocer los estudios fundamentales en la investigación que se realizó para sustentar los resultados en los que interviene el importante papel de los microARNs y su función como biomarcadores. Los dos primeros se centran básicamente en lesiones inducidas que fueron practicadas en ratones y los dos últimos son recolección de muestras que se hicieron tanto en humanos como en ratones. Bueno, y para finalizar, sabemos que actualmente existen diferentes mediciones de la función renal. Sin embargo, estas carecen de especificidad y sensibilidad para la detección adecuada de la lesión renal en etapas tempranas. Debido a esto, la carencia de biomarcadores fiables para evitar que la enfermedad renal llegue a su fase terminal y debido al aumento en la incidencia de lesiones renales, así como el alto riesgo que esto representa para los pacientes, pues es de gran importancia para los investigadores. Los resultados de los estudios que nosotros pudimos observar en los diferentes artículos apuntan a que el riñón y sus células constituyentes tienen un microARN específico que son de la familia microARN 10A y 30D, que se detectan fácilmente en la orina de los ratones en los cuales pues, se desarrollaron las diferentes investigaciones. Bueno, continuando con el tema de biomarcadores, voy a hablar de Victor Ambros y también voy a mencionar un poco de la fisiología. Victor Ambros fue el primero en hablar sobre microARN por el gen Lin4 y la proteína Lin14. Entonces, ¿qué decía Victor Ambros? Él decía que un estadio sin presencia de microARNs, el ARN mensajero Lin14 iba a sintetizar la proteína Lin14. En caso contrario, donde el gen Lin4 se activara y por ende produjera microARNs de mismo nombre Lin4 que posteriormente se unirían al ARN mensajero Lin14 e inhibirían la producción de proteína Lin14. Eso también explicado desde la embriología. Él miraba o lo dividía en dos etapas, primera etapa y segunda etapa. En la primera etapa embrionaria, el gen Lin14 se activaría, permitiendo que el ARN mensajero sintetizara la proteína Lin14. Esta impidiendo la formación de células de neuroblasto tipo B y creando células tipo A. En caso contradictorio a la segunda etapa, en la cual el gen Lin4 se activaría produciendo microARN Lin4. Este posteriormente se uniría al ARN mensajero Lin14, inhibiendo la producción de proteína Lin14, a su vez inhibiendo la producción de células A y fortaleciendo la formación de células B. Esto resumidamente en este gráfico
en un primer estadio o en un estadio 0, habrían células B5, que son como las células madre, que luego en un primer estadio serían células tipo A, y luego estas se convertirían en tipo B en el segundo estadio. En el desarrollo renal, esto se da mediante un mensaje al RNA mensajero para que se haga una reunión de células mesodérmicas, que como sabemos estas células mesodérmicas son aquellas que ayudan en el desarrollo de los tejidos. En esta situación sería de los tejidos renales. Bueno, ahí se empieza a dar la formación de células progenitoras de nefronas, que son aquellas que están entre células madre y células hija. Es un limbo. Ahí empezamos con unas estructuras que las ayudan en su autorrenovación o su diferenciación celular, mediante señales. Estas estructuras son la yema ureteral y las células del estroma. Cuando hay fallos o daños en el miRNA, hay problemas con las células progenitoras renales, que son aquellas que sus hijas o sus descendientes empiezan a tener agotamientos en el día número 15 y además hay un elevado nivel de apoptosis. Ahí empezamos a tener fallos en el desarrollo. También hay inconvenientes con el linaje de la yema ureteral. Esto causa apoptosis y además genera hipoplasia o quistes en el riñón. En los quistes empiezan a tener también en el día 15 una generación visible en los exámenes. Además, comienza a tener cambios ciliares, una mayor proliferación. Ahí podemos ya pasar a lo de la hipoplasia, que es cuando se empiezan a tener problemas en el riego sanguíneo, lo que genera un daño o una disminución en WNT11 y en CRT, que son los reguladores de las ramificaciones de la yema ureteral. RNA y la fisiología de los riñones. Bueno, para comenzar necesitamos saber que esto es un componente fundamental para el funcionamiento fisiológico de los riñones. Esto lo hacemos mediante la homeostasis, que es con los líquidos, los ácidos bases y los electrolitos. Bueno, y también tenemos la regulación de la presión arterial. Cuando hay un daño en el ambiente y se vuelve más hipertónico, que es cuando hay menos líquido, la expresión de miRNA empieza a fallar y el equilibrio de la osmolalidad se daña. Para evitar esto, miRNA utiliza 192, que es aquel que se encuentra mayormente en los riñones. Este ayuda en la presión y en el equilibrio de los líquidos, más ubicado en la presión arterial. Esto lo hacemos mediante una reacción que es sodio, potasio más ATPasa. Prosiguiendo, podemos utilizar también a miRNA 200 y 717, que es aquel que se encuentra en el conducto colateral medular renal y lo utilizamos con una reacción de mayor concentración de sodio. Además, también tenemos a miRNA 802, que se encuentra en el conducto colector cortical. Este nos ayuda a la expresión de inhibición de codolina 1, que es aquel que es el regulador negativo de los canales de potasio de la médula externa. En conclusión de nuestro proyecto, el microARN es muy importante para la expresión génica, ya que se ha encontrado más de 2000 veces en el genoma humano. Este se transcribe con el ARN polimerasa y se encuentra en la parte no codificable del ADN. Este está siendo utilizado como un biomarcador para detectar enfermedades renales, ya sean agudas o tempranas. También sirve como para la homeostasis y el buen funcionamiento de los sistemas, ya sea en este específicamente el renal. Bueno, y aquí tenemos un ordenador gráfico en el cual representamos de forma resumida nuestro proyecto. Bien, como ya sabemos, los microARN son moléculas de ADN endógeno no codificables que controlan aproximadamente el 90% de las funciones a nivel post-transcripcional.
intervienen en la homeostasis, fisiopatologías y en el desarrollo renal. En el desarrollo renal y la función renal, pues las células progenitoras de nefronas forman el sistema colector de los riñones, que están reguladas por la proteína B y M. En estas mismas células, cuando hay una pérdida de microARNs, se ve representado por un agotamiento prematuro en el que se disminuye el número de nefronas que también se encuentran reguladas por la misma proteína. En patologías renales, pues esto se debe a la eliminación de Drosha, que demuestra que los microARN son efectivamente los responsables de la alteración estructural y función de los podocitos maduros, que son las células renales. Otras patologías asociadas son la lesión renal aguda, enfermedad renal quística, nefritis lúpica y nefropatía por IgA. Estos son perfiles diferenciales de los microARNs en investigaciones que se realizaron con ratones. ¿Qué son los biomarcadores? Entonces son aquellas sustancias utilizadas como indicadores de un estado biológico. Estos deben poder medirse objetivamente y ser evaluados como un indicador de un proceso biológico normal, un estado patogénico o en respuesta a un tratamiento farmacológico. Los biomarcadores de lesiones renales entonces indican dónde se encuentra específicamente el daño o lesión renal. Los estudios realizados entonces demostraron que los microARNs 10D y microARNs 30D están enriquecidos en el tejido renal y son fácilmente detectables en la orina, por lo que cumplen con los perfiles diferenciales de los biomarcadores. Por último, en la biogénesis se reconocen dos vías, la canónica y la no canónica. Entonces el microARN es transcrito por ANR polimerasa 2 en transcripciones primarias y a su vez es procesado por el complejo microprocesador que se produce en el núcleo. Luego se exportan al citoplasma a través de exportin 5 y el microARN ya maduro es reconocido y se une a sus ARN mensajeros diana reclutando el complejo RIX. Finalmente, se disminuye la expresión del ARN mensajero por represión traduccional. Finalmente, aquí tenemos las bibliografías con sus respectivas normas APA. Muchísimas gracias por su